Qué bueno que nos acompañan otra vez en este programa Diálogo al Punto, un espacio que les brinda información y también inspiración para la vida. Estamos contentos de que están con nosotros y también de que está con nosotros Julio Tabuenca, que es doctor en teología y pastor de larga experiencia en la Iglesia Adventista en Sudamérica y también en este país. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, un placer estar contigo. Vamos a hablar de un tema importantísimo, emocionante, que nos llega profundamente al corazón. Y para iniciar el diálogo te preguntamos qué te motivó, qué te impulsó a ser pastor como vocación y como profesión. Se dieron varios factores. Uno de ellos fue ver a mis abuelos trabajar para el Señor, no como pastor, pero en la iglesia en trabajo sencillo, humilde, pero muy felices. Y después a mis padres, que fueron misioneros también. Y también era muy evidente el gozo que ellos tenían por servir al Señor. Hubo otro factor. Cuando cumplí 9 años, decidí leer la Biblia en un año. Y me acuerdo que especialmente la lectura de los Salmos me tocó profundamente. Yo quería tener esa pasión que David tenía por el Señor. Y dije, bueno, la mejor manera de hacerlo es convirtiéndome en un pastor. Así que desde niño yo sabía que quería ser pastor y soy muy feliz por haberlo Qué escogido. lindo encontrar la profesión y disfrutarla. Correcto. Bien, y tú como pastor captaste, por lo que me dices, la importancia de la Biblia en la vida del cristiano y también en la vida del pastor. ¿Cuán importante es para ti como pastor basar tus predicaciones, tus enseñanzas en la palabra de Dios? En este momento me viene una ilustración. Cuando nos mudamos a Loma Linda hace algunos pocos años, fui al dentista y no lo conocía yo, venía por referencia, y entonces él quiso tomar como una fotografía de mi boca y de todos los dientes, y para eso hay que abrir la boca y ponen algo allí, ¿no? Y uno tiene que estar respirando cuidadosamente con la nariz por 3 minutos. Ajá. Cuando él volvió, le dije, esto me hace acordar un versículo de la Biblia. Ah, sí, me dice, ¿cuál? Está en Salmos 81, versículo 10. Abre tu boca, ve bien tu boca y la voy a llenar. Y me dice, ¿usted es pastor? Sí, le digo, soy pastor. Y entonces me mencionó dónde, le expliqué y él también se identificó como tal. En la Biblia hay suficiente para llenar no solamente la boca, el espíritu, la vida, transformarlo a uno en un hijo de Dios. Y por eso me encanta mucho un libro en el Nuevo Testamento que es el libro de Juan, donde hay una declaración en el capítulo 1 muy, muy interesante. Todos aquellos que creen en mí, que ponen su confianza en mí, los aceptaré como hijos de Dios. Yo quería ser un hijo de Dios. Yo sabía que lo era, pero cuando leí eso me sentí muy gratificado. Y tú también, dentro de esa lectura de Juan, que ha servido también como base para algunas predicaciones tuyas, has elegido un tema que te apasiona a ti dentro del Evangelio de Juan. ¿Cuál es ese tema? La gracia de Dios. Bien. En el libro de Juan, en cada capítulo, hay por lo menos un ejemplo vivo de la gracia de Dios. Y eso llenó mi corazón de mucha gratitud y de seguridad, de que no era yo el que me iba a salvar a mí, era el Señor en su bondad que iba a lograr eso. Amén. Ahora, ¿qué aspectos de la vida de Juan conviene conocer para entender este concepto de gracia en su libro? Cuando Juan conoció a Jesús, Juan y su hermano, fue en el bautismo de Jesús, cuando Juan el Bautista dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan y su hermano lo siguen a Jesús. Y Jesús se da vuelta y ¿en qué puedo servirles? ¿Dónde vives? Y Jesús los llevó y aparentemente tuvieron una conversación transformadora durante esa noche. Y luego se transformaron los primeros discípulos de Jesús.
esa experiencia inicial me tocó mucho también. Y sin embargo, en los otros evangelios vemos que Juan, joven, era un poco temperamental y que en su convivencia con Jesús su vida se fue transformando, como decías, porque él quería vengarse de aquellos que no eran buenos con Jesús. Y hay por lo menos dos experiencias muy, muy claras sobre ese tema, ¿no? Él era tempestuoso, hijos del trueno, una vez a Jesús lo llamó a él y a su Así es. hermano, ¿no? Pero en el libro Deseo de todas las gentes hay una declaración muy interesante, que de los 12 discípulos, Juan es el que luego de 3 años de estar con Jesús, 3 años y medio, es el que llegó a parecerse más a Jesús que cualquier otro. O sea que con humildad él observaba, él absorbía y él vivía en una manera que reflejaba la presencia de Jesús en su vida. Qué bien. Y comenzamos con el capítulo 1. ¿Quieres leer, por favor, este pasaje y hablar de esta expresión que has escogido? Jesús es la figura principal en todo el libro. Uh-huh. En cada capítulo aparece con el nombre de Jesús u otros nombres. Uh-huh. ¿No? Y en el capítulo 1 es muy evidente Jesús que es el Hijo de Dios. Y entre los varios versículos que hay allí, porque hay hermosos versículos en el capítulo 1, está en el versículo 16, gracia sobre gracia. Jesús nos da no solamente gracia, pero quiere estar seguro que siempre tengamos la dosis suficiente para el siguiente encuentro con la vida. Gracia sobre gracia. Es un aumentativo impresionante, como si no fuera suficiente el primer Inagotable. Nivel. Sí. Toda la gracia que es necesaria para ti, amigo, que nos escuchas. Esta gracia perdonadora, transformadora, santificadora. Bien, vamos al capítulo 2. Hijo del hombre. Hay un momento aquí, y es uno de los momentos que más me gustan de todo el libro de Juan. Sí. Va a una boda. Sí. Según la tradición, la Biblia no dice esto. Según la tradición, era Juan el que se estaba casando. Y entonces recibió María una invitación para unir a la boda, Jesús y los pocos discípulos que él había escogido hasta ese momento, que eran solamente 3 o 4, para que vinieran. Y él vino. Y el último día de la boda, porque las bodas tomaban una semana, llega María y le dice, se han quedado sin vino. Y Jesús dice, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Y el Padre, aparentemente, el Padre de los cielos le dice, escucha a tu madre, ha llegado tu hora. Y entonces él pide que traigan tinajas que usaban para lavarse las manos, higienizarse para los cultos. Y entonces traen 6 tinajas vacías. Hay allí algunas aplicaciones muy interesantes. No son 7, son 6. El número 6 en la Biblia es algo que es incompleto, que es imperfecto. Jesús lo acepta, no pide por otra más, que refleja nuestra realidad. Para mí es un momento también extraordinario, sencillo, pero de mucho significado. Están vacías. Cuando el alma de uno está vacío de Dios, se siente mal, necesitado. Y entonces Él ordena que los llenen de agua. Pero hay 2 palabras diferentes de agua en el Nuevo Testamento. Una es el agua regular que corre y la otra es el agua de vida. Y Él usó la palabra el agua de vida. Y se llena hasta el tope. O sea, la presencia de Jesús, el agua de vida representa a Jesús también, hasta el tope. Y entonces se la llevan a la persona encargada del momento. Hay 4 o 5 momentos interesantes en esta historia. Uno es el número 6, que Jesús acepta nuestra imperfección y la modela, que estamos vacíos, y ahí es cuando viene el problema. Y entonces que Él la llena con el agua de vida y que llena. Ahí está la gracia de Cristo, que no había necesidad para ese grupo pequeño de individuos que estaban celebrando la boda
No había necesidad de tener 6 tinajas enormes. Con una hubiera sido más que suficiente. Por eso muchas veces cuando pedimos algo al Señor y la respuesta es una acción de gracias, casi siempre o siempre es más de lo que nosotros habíamos esperado. Qué lindo. La idea de gracia sobre gracia otra vez. Tenemos que avanzar aquí, capítulo 3. Maestro divino. Ahí estamos hablando de Nicodemo, un hombre que conocía las Escrituras, por lo menos él creía que las conocía, y Jesús le dice, tú tienes que nacer de nuevo. Si realmente tú estás esperando el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo, de agua y del Espíritu. Y entonces él pregunta, ¿cómo se hace eso? Y Jesús se lo explica. Tú con todo el conocimiento que tienes y la educación que tienes, ¿no sabes cómo se nace de nuevo? Y entonces Jesús le explica el nuevo nacimiento, ¿no? Qué bien. Y hay una expresión muy bonita. Cuando él se da cuenta de Jesús, Jesús debe crecer y yo debo menguar. Y así es en la vida. Cuando nosotros vemos a Cristo y va adquiriendo mayor y mayor importancia en nuestra vida, crece y nosotros vamos menguando, aceptando a Él como el líder de nuestra vida, el que dirige nuestra vida. Pasamos al 4. El ganador de almas, qué bonita historia. El Padre le daba a Jesús las tareas para el día siguiente. Y una de las tareas era ir a Samaria. Los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Y entonces llegan al pozo de Jacob, él se sienta allí, los discípulos van a hacer compras al pueblo y en eso viene una dama. Y Jesús le pide que le dé agua. Y hay un diálogo allá muy bonito. Al final, la mujer, que primero lo llama judío y luego Señor y luego profeta, luego lo reconoce como el Mesías. Y acepta a Jesús como su Salvador personal. Pero no solo eso, va a su pueblo y entonces invita a los otros. He encontrado, me parece que es el Mesías. Me ha dicho todo lo que soy. Se ha convertido en una mensajera. Una mensajera, sí. Que es lo que debiera ocurrir con nosotros. Qué ¿no? lindo. Y entonces viene mucha gente y se convierte en muchos. Jesús se queda 3 días con ellos y se convierte en muchos. ¿No? Capítulo 5. El sanador de almas. Sí. Qué bonito. Cuando Jesús va a Jerusalén y encuentra un hombre que ha estado enfermo por 38 años al lado de la fuente de Betesda. Sí. Y entonces le dice, ¿quieres ser sano? Sí, pero no hay nadie aquí que me empuje para entrar allí al agua primero. Y él le dice, toma tu manta, levántate y anda. Y el hombre extiende la mano, Jesús le ayuda a pararse y se va. Y más tarde lo ve cerca del templo y dice, cuídate de cómo vives tu vida, porque te puede venir algo peor si no te cuidas. Bien. Ahí sana un hombre que no pidió ser sano. Pero la gracia de Dios se manifiesta de vuelta. Muy bien, hay tanto para decir, pero vamos a seguir avanzando. El pan de vida. El pan de vida, qué bonito, ¿no? Jesús está enseñando, ha pasado todo el día enseñando la palabra, y entonces se da cuenta que la gente está con hambre, son más de 5.000 hombres, más sus esposas y los niños. Era un número respetable. Y entonces le dice a los discípulos, denle ustedes de comer. ¿Con qué? Y hay un diálogo con Felipe. Bueno, finalmente él multiplica lo que un niño tenía, pan y pescados. Y entonces se multiplica y se da de comer a toda esa multitud. Jesús es el pan de vida. Él es el que llena nuestros corazones. Él es el que transforma nuestras vidas. Y cada vez que ocurre algo así, es un acto de gracia. Qué bien. Pues vamos a hacer un paréntesis en este tema que estamos resumiendo mucho, gracias a Julio Tabuenca, acerca de los temas principales de cada capítulo. En unos segundos regresamos en esta cabalgata de la gracia en el Evangelio de Juan. No se vaya. Si usted desea vigorizar su mente y su vida cristiana, lo invitamos a visitar el portal de la editorial Adventus. Allí encontrará un rico menú de libros de autores adventistas sobre diversos temas. Los puede adquirir desde cualquier parte del mundo con una tarjeta de crédito. Visite hoy nuestro catálogo electrónico adventus21.com. Seguimos con el diálogo que hemos iniciado acerca de la gracia de Dios
revelada en cada uno de los capítulos del Evangelio de Juan. Estamos hablando con el pastor Julio Tabuenca y llegamos al capítulo 7, el agua de vida. Hay una frase muy interesante en el capítulo 7 que pareciera estar fuera de orden. No juzguen por las apariencias. Juzguen con justicia. Exactamente. Pero, ¿por qué aquí en este capítulo está esa declaración? A ver. No lo sé muy bien, pero Jesús es el que nos da esa agua de vida. Sí. Y lo que tomo es que nosotros dependemos del agua, y el agua es el que nos permite vivir con vigor y con salud. Y que tenemos que ser prudentes de no tomar un agua que no sea el agua de vida. Ah, entiendo. Bien, vamos al capítulo 8 entonces. Es uno de los capítulos más bonitos de todo el libro de Juan. Bien, a ver. Jesús se transforma en el defensor de los débiles. Uh-huh. Y ahí está la mujer pecadora. Y Jesús escucha cómo se le pide que él ejecute lo que el Antiguo Testamento declara, que es apedrear a esta mujer. Y él escribe los nombres de aquellos que están allí presentes. Y al final de seguir la lista, le dice, ¿dónde estaban los que te acusaban? Se fueron. Yo también no te condeno, anda y no peques más. La historia es mucho más larga, pero sí, es muy interesante, muy interesante. Evidencia el perdón, la gracia. Es increíble, increíble. Y esa mujer necesitó la gracia de Dios durante el resto de su vida. Sí, sí. Maravilloso. Capítulo 9. La luz del mundo, un hombre que había nacido ciego. Y Jesús lo sana. Y después, porque lo sanó en un sábado, creó una reacción entre los tradicionalistas. Y entonces van y le preguntan a él quién es el que lo sanó. Y él finalmente se defiende y confiesa su devoción por Jesús. Sí, perdona entonces. Sí. Vamos al 10. El 10 es otro capítulo extraordinario, que Jesús es el buen pastor. Uh-huh. Pero no es solamente el buen pastor, también es el que está a la puerta cuidando que de noche sus ovejitas no sean atacadas por el enemigo. Y hay una frase muy interesante donde él dice que él tiene ovejas en otro redil. A veces pensamos que nosotros somos los únicos. Hay ovejas en otros rediles. Y entonces él también está interesado en esas ovejas y los va a traer para que se transforme todo en un solo redil. Qué bien, un solo rebaño. Entonces pasamos a la 11. El príncipe de la vida. Jesús viene a Marta y le dice, no te aflijas por la muerte de tu hermano, él vivirá. Y ella contesta algo que es típico de nosotros. Sí, al final de las edades cuando venga el Mesías. Yo soy el Mesías, yo soy la resurrección y la vida. Y entonces después lo resucita él. Otro motivo de gracia. En el capítulo 12. En el 12 Jesús aparece como el rey. Ajá. Él está en la casa de Simón. Simón está ofreciendo una comida. Y se cree que la tradición es que Simón fue la que introdujo a María a la prostitución. Y entonces él no invita a María, invita a Marta para que haga la comida, a Jesús y a Lázaro que recién había resucitado, que era su amigo. Y a María entra sin ser invitada y unge los pies de Jesús y la cabeza de Jesús. Y hay una reacción en Simón, hay una reacción en Judas y en los discípulos, y Jesús hace una aplicación extraordinaria, donde Simón se ve a sí mismo como pecador y que la gracia también se hizo realidad en su vida. Bien, el capítulo 13. El 13 es, Jesús es el siervo. Están por tener comunión, como hoy llamaríamos, y nadie se levanta para lavar los pies, entonces él se levanta, pone un atuendo propio del momento y le lava los pies a todos los discípulos. Y entonces les dice que de ahí en adelante ellos tienen que practicar esa tradición en la vida, en sus ministerios. El 14 entonces. Oh, el Consolador, qué bonito. Es una de las razones por las cuales el libro de Juan es tan precioso. Es la presencia, la anunciación del Espíritu Santo, desde el capítulo 1 hasta el 20. Él va a venir y él va a enseñarte muchas cosas. Y Él te va a recordar también las cosas.
para nosotros a esta edad es no tanto enunciar, es recordar. Ujú, ajá. Esa promesa me hace muy feliz a mí. Sí, sí. El capítulo 15. Oh, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y ustedes son las ramas y mi Padre es el que poda. Hay un concepto, y el concepto es que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, Él nos va a dar la habilidad para hacer cosas que de otra manera hubieran sido imposibles. Mientras estemos conectados con Él. Exactamente, cuando yo estoy en ti y tú estás en mí, entonces van a ocurrir cosas extraordinarias. En el versículo número 7 hay una declaración que es increíble, que yo tengo que estar contigo, tú en mí, y todo lo que tú pidieres te lo voy a dar. Eso es para conversar en otro diálogo. Sí, sí. Vamos al 16. 16 de vuelta con el Espíritu Santo, que Él va a venir y nos va a enseñar y más cosas. Y nos va a dar la habilidad para vivir de acuerdo a esa enseñanza que vamos recibiendo. Me gusta lo que dice el original. No es que dice que de golpe nos da toda la verdad. Nos va dando en la medida que podemos absorber esa verdad. Y luego viene más y más y más. Y sabemos que por la eternidad vamos a estudiar el tema de la redención de Cristo. Sí, sí. 17. 17 es otro de los grandes capítulos. Jesús es el intercesor. Y Él, cuando llega al momento de orar por nosotros, dice, no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal y los protejas. La gracia de Dios. Sí. 18. El 18, el modelo de sufrimiento. Aquí Está estamos ya en la... ya con Pilato, ¿no? Sí. Con Pilato, y donde piden su muerte. Y Él no hay queja alguna. No está enojado. Él sabe que Él vino, Él nació para ese momento. Y lo vive con una dignidad extraordinaria. Bien. El 19. El 19 es donde Él muere. Sí. Él muere. Y ahí se transforma en mi Salvador. Todo ha sido cumplido. Todo ha sido cumplido. Vine para esto y he cumplido con esto. Y ahora tú tienes la salvación debido al sacrificio que Él. Yo he muerto por ti. He tomado tu lugar. Esa es la cosa más linda, tal vez esa, ¿no es cierto? De todas es la de mejor. todas. Él sabe para qué viene, acepta las dificultades que tiene que enfrentar, las acusaciones, y dice, mi vida te lleva a la salvación a ti. Nací para este momento, dice. Así que, audiencia, amigos, Jesús ha muerto para darte a ti vida eterna. Es el regalo de la gracia, acéptala. Acepta ese regalo para tener vida eterna. Y seguimos entonces con el 20. El conquistador de la muerte. Es fascinante, ¿no? Él resucita, viene María Magdalena, que ha recibido el objeto de esa gracia en múltiples oportunidades, está llorando y Jesús le dice, ¿por qué estás llorando? Y ella explica, y él le llama luego María. Y ella se da cuenta que solamente Jesús lo toma y él le dice, mira, no, déjame porque todavía no he visto a mi Padre. Imagínese esto de imaginarse que demora su encuentro con el Padre para animar a un pecador. Y luego le dice, anda, ve a mis hermanos, diles que vayan a Galilea, ahí nos vamos a encontrar. Entonces ella sale corriente a cumplir con esa misión, ¿no? Extraordinario. Y lo lindo es que no queda encerrado en la tumba. Exacto. Yo tengo el poder de dejar la vida y volverla a tomar. Dios, hombre. Exacto. Bien, capítulo 21. Y el 21 es también muy bonito. Es restaurar al penitente. A ver. Pedro se había negado a Jesús 3 veces. Y Jesús lo vio. Cuando termina la tercera vez, se da un momento donde Jesús sale de estar con Caifás en el segundo piso y lo ve a él que está abajo y esos ojos se ven unos con el otro. Y Pedro se sintió tan mal, que se va y llora, y llora, y llora. Y él creía que su ministerio había terminado allí, debido a su traición. Y entonces se da un momento cuando se encuentran nuevamente, cuando Jesús lo invita a él y a los otros discípulos que estaban tratando de pescar y no habían pescado nada. Y entonces le hace una preguntita, Pedro, ¿me amas más que estos? Y él le dice, sí, te quiero. Y luego la segunda vez, Pedro, ¿me amas?
¿No dice ya más que estos? Sí, te quiero. Y la tercera vez Jesús ahora baja a donde está Pedro y le dice, ¿de veras que me quieres? Y él le dice, sí, apacienta mis corderos. ¡Oh, qué cosa! Y Pedro descubre que a pesar de su pecado, a pesar de su negación, ahora es un mensajero del Señor Jesús. Bien, estamos acercándonos al final. ¿Cómo definirías tu gracia? Es un regalo inmerecido, que lo recibimos solamente por la bondad de Dios. A veces ni lo pedimos, pero Él lo extiende como una extensión de su amor. Es justamente lo contrario de lo que piensa mucha gente de Dios, Exacto. que castiga, que es vengativo, que es duro, que es insensible. Jesús manifiesta su misericordia perdonadora, su compasión en acción, su rescate con sacrificio y la restauración espiritual. Maravilloso. Julio, muchas gracias por habernos dado esta recorrida de la misericordia de Dios, de su gracia perdonadora. Un placer. Que Dios te bendiga en tu trabajo, llevando a la gente a entender mejor esta gracia perdonadora de Jesús. Muchas gracias. Y a nuestra audiencia le decimos, este regalo, este perdón, está disponible para cada uno de nosotros y para ti también. Si has cometido algún pecado que te atormenta, acércate a Jesús, confiesa tu falta y pídele que te dé esa gracia perdonadora que transforme tu ser y que te prepare para su regreso. Este es el deseo que tenemos con el pastor Julio Tahuenca y un servidor. Y nos despedimos hasta la próxima edición de Diálogo al Punto. Que el Señor los bendiga abundantemente. Adiós.